Buenos días, soy Enrique Mesa y esto es Radio Sofía en Radio Casares, nuestro programa semanal de filosofía. Permítanme que empiece contándoles una historia acerca de Aristóteles, el famoso filósofo griego del siglo IV a.C. Aristóteles había nacido en Macedonia, al norte de Grecia, y cuando tenía 17 años, como era muy inteligente, su tutor decidió enviarle a un buen lugar para estudiar. Como en aquella época todavía no había másteres que se pudieran aprobar sin ni siquiera asistir a clase, y además, vamos a decirlo todo, el tutor era una persona seria, pues decidió enviarle a la Academia de Platón, en Atenas. Allí pronto Aristóteles destacó por su brillantez y en esa misma academia estuvo 20 años. Ustedes pensarán, hombre, brillante, 20 años para aprobar el curso, debía ser un poco bruto. No, hombre, es que estuvo allí 20 años porque primero fue estudiante y luego siguió siendo profesor. Y por lo tanto, durante esos 20 años, entre los 17 años y los 37, Aristóteles creía lo que decía Platón y pensaba que era verdadera la filosofía platónica. Pero, y ya saben ustedes la importancia que tienen esos pero en la filosofía. Pero una vez que hubo fallecido Platón, Aristóteles descubrió algo terrible. Ahora pensaba que todo lo que había dicho Platón, toda la filosofía platónica, era falsa. Y entonces abandonó la academia y fundó su propio centro de estudios, a que llamó Liceo. Por cierto, como habrán averiguado, por eso se llaman así los institutos, por ejemplo, en Francia o en Rumanía. Una vez que había abandonado la academia, pasados varios años, le preguntaron a Aristóteles que cómo le había hecho eso a Platón, quien tanto le había cuidado y había llegado a ser su gran amigo. Y Aristóteles contestó con una frase que ha pasado a la historia de la filosofía. Dijo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. La frase de Aristóteles, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, es probablemente una de las frases que mejor define lo que es la filosofía. Apostaría a que todos conocemos a alguien que repite incansablemente que es de izquierdas o de derechas de toda la vida, y que no piensa cambiar nunca. Bueno, pues hay otra frase muy famosa que dice que los únicos que nunca cambian de opinión son los muertos o los tontos. El compromiso real, el compromiso filosófico no es con unas ideas concretas, con estas ideas concretas o con aquellas. El compromiso real no es con una opción política o con otra. Las opciones políticas o las ideas no son un fin en sí mismo. Es decir, uno no es de izquierdas para ser de izquierdas, o uno no es de derechas para ser de derechas, o uno no es de centro para ser de centro, sino que precisamente uno considera que es cierto lo que dice el pensamiento de izquierdas, de derechas o de centro, y entonces se hace de izquierdas, de derechas o de centro. Lógicamente, por lo tanto, el fin último es la verdad, que lo que uno crea sea cierto, y no ser de derechas, de centro o de izquierdas, o de este partido o de este otro. En clase, cuando explicamos a un filósofo del siglo XX, fíjense ustedes que hemos empezado en el siglo IV a.C. y ya estamos en el siglo XX, como pasa el tiempo cuando uno se divierte, a un filósofo del siglo XX que es Wittgenstein, contamos que tiene dos obras fundamentales y que en ellas opina una cosa y en otra opina lo contrario. Entonces, inmediatamente los alumnos levantan la mano y educadamente, pero con retintín, dicen que menudo filósofo que cambia de opinión. Y nosotros, los profesores de filosofía, siempre intentamos enseñarles que la idea es la contraria, porque eran filósofos, su compromiso era con la verdad, y siempre volvían a pensar lo que decían, y por eso podían cambiar de opinión. Ya conocen cuál es el lema de este programa, Sapere Aude, atrévete a pensar. No se trata solo de pensar sobre las cosas o sobre las opiniones de otras personas, sino también de pensar sobre uno mismo. No seamos de algo de toda la vida sin revisarlo cada día, excepto de una cosa, seamos del pensamiento crítico de toda la vida. Y ya saben
que lo primero sobre lo que tienen que pensar es si yo tengo razón o no en esto que estoy diciendo. Como siempre, ha sido un placer.